Si yo voy a permitir que esto se presente ese ángulo teta, este es el ángulo que estamos calculando aquí, teta, debe decir, esto debe girar y ese ángulo teta se va a producir aquí también, ¿cierto? Por comprensión entre los perpendiculares. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular aquí cuánto se me debe desplazar esto. ¿Cuánto se me debe desplazar esto exactamente aquí en el borde superior? Esta distancia delta. ¿Y cuánto valdrá la distancia delta? Pues la tangente del ángulo multiplicado por la distancia. ¿Y cuánto es la distancia? De medios. Exactamente, de medios. Entonces, ¿cuánto vale delta? Delta es igual a la tangente de delta multiplicado por d medios. ¿Cuál D? El D de la vigueta. El D de la vigueta, ¿cierto? ¿Cuánto vale el D de esa vigueta? 11.9. ¿Cuánto? 11.9. 11.9. Entonces 11.9 por la tangente del ángulo teta. 11.9 medios. ¿Cómo? 11.9. 0. ¿Qué? 0.54. ¿Estos son pulgadas? No. Ajá. Estos son pulgadas. Ah, bueno, entonces en pulgadas ¿cuánto te da? ¿En pulgadas cuánto te da? 0.21. 0.21 pulgadas, que es equivalente, ahora sí, a 0.54 centímetros. Quiere decir, yo debo garantizar que esa distancia, o sea, debo garantizar que, en este, para el caso de esta vivienda, que esa distancia sea mínimo, digamos 0.5 pulgadas, ¿cierto? Para darle un ejemplo. ¿Qué dice la norma? Y está en la norma. La norma dice media pulgada, ¿cierto? Media pulgada. Entonces, ese pedacito es media pulgada. Esta distancia aquí. ¿De cuánto se debe separar el alma y la vigueta del alma y la viga? Media pulgada. Buscando ¿qué? Que yo tenga suficiente espacio. Aquí lo tengo para una vigueta de casi 20 centímetros de altura. Pero ¿qué pasa si la vigueta es más alta? Pues esa distancia va a dar mayor. ¿Está claro? ¿Listo? ¿Ok? Punto importante. Cuando calculen esto, mi recomendación es siempre calculen. Calculen con las cargas de servicio. ¿Ok? Si le da menos de 0.03, la norma le dice garantice un ángulo de giro mínimo de 0.03 radianes. ¿Está claro? O sea, el mínimo ángulo de giro que se debe garantizar es 0.03 radianes. Aquí en este caso nos están dando más de 0.03 radianes, 0.036. ¿Listo? Porque seguramente tenemos una carga alta, ¿cierto? Normalmente da un poco menos de 0.03. Generalmente da menos de 0.03. Entonces ustedes garantizan que haya por lo menos media pulgada. ¿Cierto? O sea, algo casi 13 milímetros, 1.3 centímetros. ¿Listo? Entonces, volvemos a este tipo de conexión. Si yo diseño, por ejemplo, que la conexión fuera empotrada,
voy a transmitir un momento y debo garantizar que al menos se transmite un momento del 90% del momento de portamiento. ¿Cuánto es el momento de portamiento? W cuadrado sobre 12, ¿cierto? Pero yo, si bueno, pues nada, esa conexión no puede ser jamás. ¿Y por qué no se recomienda que yo la considere una conexión a momento? Porque la conexión, si yo le pongo una platina acá arriba, pues seguramente voy a restringir el giro, voy a generar un momento. Pero ese momento, ¿cómo se va a transmitir a la viga? Como un momento torsor. Y le va a generar torsión a la viga, ¿cierto? Y si algo que es bastante débil son los perfiles metálicos trabajando a torsión. Entonces mi recomendación es traten siempre de evitar la torsión de la viga metálica porque eso va a ser fatal. Entonces por esa razón siempre se considera esta conexión, se diseña así, se considera simple y consideramos que esa conexión no transmite más del 20% del momento de encontramiento y si transmite menos del 20% del momento de encontramiento, este MF quiere decir momento de encontramiento, transmite menos del 20% del momento de encontramiento, se considera una conexión simple. Y conexión simple quiere decir que solamente transmito cortante, no más. ¿Eso? ¿Eso está en la norma? O sea, el destigere no es lo que a mí me parezca, ¿cierto? Sino lo que... Entonces, esta distancia C se calcula con esta ecuación, ¿cierto? BF menos T sobre W medios, ¿cierto? ¿Cuál es el B sub F aquí? Este B sub F es el ancho del ala de la viga de carga, no de la vigueta. ¿Listo? ¿Ok? O sea, yo digo, ¿a qué distancia debo cortarlo? Si yo voy a cortar aquí, si yo le voy a cortar esta distancia, yo debo garantizar de que esto me quede lo suficientemente separado. ¿Y cuál es la distancia que me va a controlar? ¿Cuánto vale esta distancia? Que es B sub F menos el espesor del ala, ¿cierto? Y esta distancia es B sub F medios, la mitad de BF y la mitad del espesor del ala. Por eso aquí decimos, esa distancia C se calcula con esta ecuación. El B sub F y T sobre W que aparecen ahí son del perfil de la viga, no de la vigueta. Eso para garantizar. ¿Cuánto es esta distancia que hay aquí? D sub C. Esta distancia D sub C, ¿cierto? Quiero que observen que todas estas vigas tienen un radio de giro aquí. Aquí hay un radio de giro. Entonces, esta distancia D sub C, D sub C es la altura del destigere. Esta distancia D sub C tiene que estar, debe caer por debajo de este radio de giro. Entonces, esa distancia D sub C va a ser igual al valor D sub F del patín de la viga de carga más el radio de giro. ¿Listo? Entonces esa distancia D sub C tiene que ser D sub F más el radio de giro. ¿Y el radio de giro de quién? De la viga de carga. Esa distancia, ¿cierto? Y esta distancia en la viga de carga, esta distancia está en el manual. Esta distancia que hay desde el borde del patín superior hasta donde empieza la parte recta del alma, esta distancia vertical, esta distancia se llama K y está en el manual. Busquen cualquier perfil. Un perfil de W21 por 62 por 10. ¿Cuánto vale K? Pulgadas son casi 3 centímetros. ¿Sí? ¿Cuánto te da 1.12 por 2 y 54? 2.84. Listo. 2.84. Entonces, ojo vivo. Esta distancia. Ese es el D sub 6. Y esto es lo que llaman el destigere. Los gringos le llaman COP. ¿Cierto? COPE dicen aquí. ¿Cuánto es el COPE? ¿Cierto? ¿Listo? ¿Ok? Entonces, observen una cosa. En esta zona donde yo estoy destigerando la sección, ¿cuál es la sección de viga que tengo? Tengo esta sección. O sea, yo
aquí en este sitio tengo una vigueta completa que tiene los dos patines. Pero aquí, en esta zona donde yo estoy cortando, lo que tengo es esta sección. ¿Listo? Aquí van a estar los pernos. ¿Qué le debo chequear yo a esta conexión de aquí? Primero que todo, esa conexión es tipo aplastamiento. Esa conexión no se hace con pernos de alta resistencia, ¿cierto? Pernos A307 porque son cargas pequeñas y no necesito pernos pretensionados. Se hace una conexión tipo aplastamiento. ¿Qué le debo chequear aquí a esta conexión? Cortante en el perno, indudablemente. Cortante en el perno, ¿cierto? ¿Qué le debo chequear? Aplastamiento entre el perno y el material base. ¿Cuál es el material base? El alma del perfil de la vigueta. Este es el material. El espesor es el espesor del alma de la vigueta. ¿Qué más le debo chequear aquí? Desgarramiento, claro. Cuando se produzca esta carga, aquí se puede desgarrar por aquí. ¿Y qué más le debo chequear a esto? Bloque de cortante. ¿Listo? Entonces tengo, esto es bloque de cortante. Entonces le chequeo bloque de cortante, cortante en el perno, aplastamiento, desgarramiento. ¿Cierto? Y cortante en el perno. ¿Cierto? Fuera de eso, si ustedes observan, la carga la estoy transmitiendo aquí en este sitio. Y la carga por esta distancia, que es la distancia que hay desde el perno, desde la línea de perno hasta el borde del alma, esta carga va a producir un momento flector. ¿Y un momento flector en cuál sección? En esta sección. ¿Listo? Entonces, esta sección, y esta es una sección asimétrica. Entonces, yo tengo que calcular cuánto es el momento, el momento de plastificación de este perfil, o sea, cuánto vale el módulo plástico de este perfil. ¿Listo? Esta distancia, esta altura que hay de aquí para abajo, se llama H sub 0. Y H sub 0 es igual a la altura total del perfil menos la distancia D sub 0. H sub 0. El radio de giro mínimo recomendado en esta ecuación es 3/8 de pulgada, 9.5 milímetros. ¿Listo? ¿Qué se le revisa a esto? Fluencia cortante, fractura cortante, bloque de cortante, fluencia flexión y pandeo local del alma. Entonces se le revisan esos 5 estados límites. Estos 5 estados límites están detallados aquí en la presentación y lo miraremos en la próxima clase. ¿Ok? ¿Listo? En la próxima clase, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de conexiones tipo end plate. ¿Ok? Y les voy a mandar a ustedes en este fin de semana el proyecto del curso. Profe, ¿hay posibilidad de cambiar la fecha del parcial? Ninguna. Y voy a explicar por qué. Les voy a explicar, cuando hicimos el primer parcial, yo no estuve. ¿Por qué no estuve? Porque tenía reunión de la comisión asesora permanente. Las reuniones son los viernes, cuando la fecha son viernes, de 8 a 12. Y yo tengo clase aquí los viernes de 7 a 10. Entonces, el 5 no voy a estar. ¿Por qué? Porque tengo reunión de la comisión asesora permanente. La fecha del parcial, y así me ha tocado. La fecha del parcial tiene que coincidir con la fecha